Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Al Día y comenzamos inmediatamente con la dosis diaria de superación para crecer interiormente de este 26 de abril, que dice lo siguiente. Perdón, es 26 de marzo, ya yo estoy como Jesús, que ya yo me estoy yendo de una vez a otro mes, ya yo estoy adelantando ya un mes prácticamente. 26 de marzo. Evita tensiones inútiles. Cuando estás disgustado o preocupado, te angustias. Y tal ansiedad es una pérdida inútil de energías que te debilita. Si las cosas no te salen bien, conserva el equilibrio emocional. Las tensiones te sobreexcitan. Además, no puedes adelantar con los frenos puestos. Cancela tus ansiedades, frena tu agresividad y recupera tu armonía interior mediante la relajación física y mental para que economices energía que utilizarás a tu favor. Así que bueno, ya saben, bien lo dice también, la sabiduría edifica su casa, la necedad con sus manos la destruye. Así que bueno, todos entonces, sobre todo, a mantenernos con las calmas. Si no nos sale calma, que todo va a salir bien. Solamente es cuestión de no dejarnos llevar por la ansiedad y ni mucho menos de repente por la frustración. Todo va a salir bien. De esta manera iniciamos Al Día. Reiterando la bienvenida a todos ustedes y las muy buenas tardes, bienvenidos a este programa y por supuesto, buen provecho de este jueves, sí, jueves 26 de marzo, no de abril como había dicho, de marzo, ya me estoy yo adelantando un mes, así como Jesús, fui adelantándome. 26 de marzo, sean todos bienvenidos al día, buen provecho de este jueves de ensalada, sí. Ensaladas, usted coma la ensalada que usted desee. Ensalada César, ensalada mediterránea, ensalada tradicional, ensalada de papa, ensalada rusa, ensalada de pollo también, exactamente. Y codito también, la ensalada también, todo es válido dentro de la ensalada, ¿verdad? Que usted va a comer junto con su menestra, junto con su arroz o lo que está comiendo en su momento sagrado. Buen provecho, disfrútelo, gócelo también a los que ya pasaron, los que pasarán también, disfrútelo, buen provecho. Ya llegamos a jueves, la semana va rapidísimo y por supuesto que la próxima mucho más rápido, ¿no? Así que ya sabemos por qué, ¿no? Vamos a llegar ya pronto a la Semana Santa. Bueno, reiterando esa bienvenida a todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Pasándolo, ¿verdad? Ya pasamos la mitad del día, 1 de la tarde con 5 minutos. Y bueno, por acá, bueno, tengo una noticia que, por cierto, esta noticia la vi ayer de un diario de la localidad y me llamó mucho la atención, ya que dice lo siguiente. La Secretaría Nacional de Energía ha decidido posponer la obligatoriedad del uso del bioetanol anhidro en las gasolineras o más que todo en las gasolinas. Esto que estaba planeado para el 1 de abril de este año, ya ha sido entonces pospuesto, ¿no? Ya que falta de condiciones técnicas y regulatorias han llevado a esta resolución, poniendo en pausa el ambicioso programa de biocombustible en Panamá. Así que bueno, ya saben entonces, Panamá aplaza el uso entonces obligatorio del bioetanol en gasolinas previstos
para abril de este año. Y bueno, viendo un poquito de esto, y en este mismo diario nos explica un poquito también, porque es que bueno uno informarse antes de tomar decisiones y ver esto. Digo, nosotros tampoco no estamos de acuerdo con esto de ser obligatorio, pero conversando un poquito, con Samir, que está en controles, que le mandamos saludos, por cierto. En países como el caso de Colombia y Estados Unidos, ha sido un éxito, pero todo depende también de la cantidad con que se mezclen las cosas y evitando también que esto tenga una mezcla de agua. Yo viendo también y escuchando a un mecánico nos decía que el uso no es que tenga el problema es de repente si esto tenga alguna mezcla con agua. Ahí va a venir el problema de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque claro que después con el tiempo va a traer problemas mecánicos al automóvil. Y ahí entonces es donde todo el mundo pregunta, ¿quién me va a mí a reparar si se me daña mi carro por esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidadito con esto, sobre todo si se llega a un momento a mezclarse con el agua. Entonces los tanques donde están reservados también hay que estar ojo con eso. Pero les digo, viendo un poquito o leyendo un poquito lo que nos decía la información este diario, nos preguntaba qué significaba ese 10% de etanol obligatorio. Este proyecto de ley 443 propone que toda la gasolina en Panamá tenga este 10% de etanol. Esto cambiaría la mezcla de combustibles que usan todos los días. Dice, la nueva mezcla tendría que ser usadas en carros y motos, cortadoras de grama, también motosierras, plantas eléctricas, lanchas y motores fuera de borda. También nos habla de esta ley. En la industria local, el proyecto dice que se debe comprar la producción local antes de importarlo. En parte es beneficioso, por supuesto, para más que todo el productor nacional. El proyecto plantea dos impuestos, 60 centavos por galón si la mezcla es local y $3.78 por galón si se importa la mezcla, ¿no? Todo esto en el caso para defender al productor nacional. ¿Quién supervisaría esto? Se crearía una comisión con varias entidades del gobierno liderada por la Secretaría de Energía. Bien, aquí hay otras cositas también. Bueno, aquí no lo dice en esto que tenemos aquí de este diario, pero hay que ver al finales dentro de los ingenios quienes a las finales se benefician de todo esto también. Estos proyectos de ley muchas veces no son malos, sin embargo siempre hay un trasfondo y eso es lo que todo el mundo siempre decimos, es que estar observando, mirando qué pasa después de, o mirar como dicen las pequeñas letras que no dicen normalmente. Entonces, bueno, de todas maneras, ya saben que en este caso, entonces ha quedado aplazado el uso obligatorio de este bioetanol en gasolinas previsto para este mes de abril, hasta segunda orden. Así que entonces ahí quedamos, vamos a esperar a ver qué sigue más adelante con este caso, ¿no? Sobre todo, ¿no? A ver qué pasa. Así que bueno, solamente a observar, a tomar en cuenta esto, ¿no? Y bueno, hoy el presidente de la República no hubo conferencia, como yo le digo, los jueves gigantes, no hubo, ya que el señor presidente de la República estuvo inaugurando la Escuela República de Venezuela, que ya era momento también de inaugurar esta escuela, este colegio, ya que fue demolido. Aproximadamente se tardó en la reconstrucción 3 años, aproximadamente tengo entendido, desde enero del 2023 hasta la fecha, sí, aproximadamente fueron 3 años.
por lo menos gracias a Dios, fue una de las infraestructuras que, bueno, por lo menos se derrumbó todo y se volvió a reconstruir. Que eso es lo que queremos ver y ponerle el ganchito, por supuesto, ¿no? De esas cosas buenas. Pero, ojo, una de algunos colegios que también, uno de algunos colegios que han inaugurado, pero hay que hacer más, hay que seguir trabajando más, por supuesto. No es que todo con la varita mágica se va a resolver de una vez, pero por lo menos enhorabuena que se haya reconstruido este colegio, que también es bastión de muchos maestros y profesores, ¿verdad? Y que tiene mucha historia, la Escuela República de Venezuela. Pero seguimos al tanto, viendo, porque no solamente ahora es reconstruir un colegio y que los estudiantes vayan, ahora es poder también, de parte de la comunidad educativa, cuidarlo y también darle el debido mantenimiento, porque aquí tenemos un problema e inauguramos. Sin embargo, no hay un proyecto o poder decir una cultura de mantenimiento en infraestructuras. Y eso es lo que tenemos que ver también. Tener esa cultura de mantenimiento dentro de los ministerios. No solamente es inaugurar y ya, chao, y cuando se vuelva nuevamente a caer el colegio o cualquier infraestructura, entonces que vamos corriendo nuevamente a demolerla para volver a subir. Eso no se trata, sino es de poder darle el buen mantenimiento en todas las estructuras, sea en los baños, sea para el área de eléctrica, etcétera, etcétera. Pero bueno, enhorabuena por este momento de poder trabajar. Yo espero, anhelo que así sea también con el Colegio Elena Chávez de Pinate y con la Escuela Gran Bretaña en Pedregal. Yo espero también que así como se hizo con la Escuela República de Venezuela, se pueda hacer con estos dos colegios. Que de repente quizás no se inaugurará en este periodo presidencial. Ok, pero lo importante es que se haga la licitación, que se haga la obra, que comience a construirse por el bien de la comunidad educativa. Se necesita. Queremos hablar de reforma educativa. Bien, excelente. Pero también las estructuras tienen que ir de la mano con. Así que bueno, ese es nuestro comentario del día de hoy. No lo quiero alargar tanto porque tenemos mucha información, tenemos mucha noticia para el día de hoy y no quiero que se me escape ninguna porque por lo general a veces se me escapan algunas y hay que de repente entre Jesús que se encuentra, ¿verdad? Ahorita mismo en misión oficial, Samir y mi persona va viendo a ver qué de repente qué se quedó, qué no se quedó para poder tenerlos a ustedes al día. Vamos entonces, por supuesto, con el santo del día de hoy. Yo tengo un santo acá, pero nosotros vamos a presentarle otro. O sea, yo le voy a hablar también del santo que tengo en este lado. Pero vamos a escuchar el audio y también a los que nos están viendo el video, ¿verdad? De San Braulio, que es uno de los santos del día de hoy. Hoy 26 de marzo la iglesia conmemora a San Braulio de Zaragoza, obispo. Braulio significa espada de fuego. San Braulio fue obispo de Zaragoza desde el año 631 hasta el año 651, para ser sucedido por su hermano llamado Juan. Este santo tuvo relación con San Isidro de Sevilla, al cual le ayudó mucho en la corrección y edición de sus libros. Fue uno de los intelectuales más destacados de la España visigoda. Como obispo se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la religión y por extirpar y acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina hereje que negaba que Jesucristo sea Dios verdadero. Tan grande era la elocuencia de San Braulio y su capacidad para convencer a quienes le escuchaban sus sermones que la gente decía: parece que cuando está hablando es el mismo Espíritu Santo el que le va diciendo lo que tiene que decir. Los obispos de España lo encargaron de las relaciones episcopales con el Papa de Roma. En la catedral y el famoso santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza pasaba varias horas de cada día rezando con especial fervor. Aborrecía todo lo que fuera lujo y vanidad. Sus vestidos eran siempre pobres y su comida como la de un obrero de clase baja. Todas las limonas que le llegaban las daba para ayudar
ayudar a los pobres y se dedicaba con mucho esmero a enseñar a los ignorantes. La gente decía que era difícil encontrar en el país uno que fuera más sabio que él, y en sus cartas se notaba que había leído muchos autores famosos, había estudiado muy profundamente la Sagrada Biblia y su estilo es muy elegante y lleno de bondad y de amabilidad. Se firmaba Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Los últimos años tuvo que sufrir mucho por la falta de la vista, algo que para él, que era tan gran lector, era un verdadero martirio, pero aprovechaba su ceguera para dedicarse a orar y a meditar. La obra más importante de Braulio es el Epistolario, uno de los documentos históricos más interesantes del periodo, de donde se obtiene la mayor parte de los datos sobre su vida y sus relaciones sociales. Braulio ejerció una notable influencia entre los reyes del tiempo, intentando suavizar las leyes con espíritu cristiano y procurando potenciar la unidad del reino. Poco antes de morir, nuestro santo de este día le pareció escuchar aquellas palabras de Jesús: ven, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y respondió entusiasmado: voy pronto, Señor, ya estoy listo. Y murió santamente. Era el año 651. Bueno, el santo del día de hoy, San Braulio de Zaragoza. Yo también tengo otro santo acá, que es San Ludgero. Nació hacia el año 745 en Suezknón, Frisia. Fue el fundador de la abadía de Werden y primer obispo de Münster, en Alemania. Es conocido como el gran misionero de la Europa de la Edad Media, por la evangelización de los pueblos paganos en Sajonia, Alemania, y Frisia, en Países Bajos, donde San Bonifacio había sufrido el martirio. Construyó iglesias y escuelas, fundó nuevas parroquias y monasterios, y él muere el 26 de marzo del año 809. Al poco tiempo fue venerado como santo. Su tumba en Werden sigue siendo meta de peregrinaciones. Acá, entonces, este fue San Ludgero. Así que bueno, como saben, tenemos muchos santos en la iglesia y por lo general a veces siempre le presentamos uno, le presentamos dos para que puedan conocer a los nuevos santos. Bueno, seguimos con más en Al Día y el científico y la responsabilidad ética sobre sus inventos. También esto es algo interesante para poder saber entonces cómo es esto. Escuchemos entonces este audio, este video para los que nos están viendo a través del YouTube de Radio Claret Digital y volvemos. Después de la pólvora y las armas nucleares, la tecnología ha entrado de lleno en la carrera armamentística. Pero la inteligencia artificial no entiende el valor de una vida humana, ni puede sentir compasión o responsabilidad. Al Vaticano le preocupa y mucho la deriva bélica de las armas autónomas. Aquí está en juego la vida y la muerte de las personas, y esta es la realidad más sagrada que tenemos. No podemos dejarla en manos de una máquina, aunque sea la más perfecta. Por eso, la Pontificia Academia para la Vida, una institución del Vaticano que reúne a científicos de distintos países, disciplinas y creencias, ha lanzado un manifiesto para generar un debate dentro de la comunidad científica sobre el uso de los avances tecnológicos y su impacto en la humanidad. Hoy las portadas de los periódicos nos dicen que la vida humana está en grave peligro por la proliferación de guerras. Si queremos defender la vida, también debemos reflexionar sobre la paz y la guerra dentro del debate científico. En sus primeros 50 días, el documento ya ha recibido más de 150 adhesiones. El Vaticano propone que los científicos asuman una responsabilidad directa sobre el destino de sus investigaciones, rechazando aquellos proyectos que puedan alimentar los conflictos. No se trata de que el científico haga algo y luego lo deje ahí, para ver si se usa bien o mal. No funciona así. La forma en que concebimos, diseñamos, financiamos y aplicamos los avances científicos refleja una determinada visión de la humanidad, de la vida humana y de la sociedad. Por eso es fundamental que el mundo científico reconozca su responsabilidad, hacia dónde se dirige la investigación y cómo se ha llegado hasta allí. El llamamiento está abierto a científicos de todas las disciplinas, nacionalidades y tradiciones culturales, con un claro objetivo: que el progreso científico se convierta también en una herramienta para construir la paz. Así mismo es, para construir la paz.
ese progreso científico que necesitamos, ¿no? Recuerden que todo esto hay dos maneras o dos vías para utilizarlo, para el bien o para el mal, y que todos deseamos es utilizarla para el bien y para el bien común de todos nosotros. Bien, seguimos con más. Y bueno, como saben, ayer celebramos el Día de la Anunciación y también celebramos el Día del Niño por Nacer. Y bueno, si hablamos de la Anunciación, tenemos por acá que Fra Angelico nos muestra una obra que trasciende los siglos. Escuchemos. La Toscana es el hogar de muchos artistas y la cuna de uno de los grandes pintores renacentistas. A principios de 1400, en el convento de San Marcos en Florencia, un fraile dominico pintó en las paredes del claustro uno de los frescos más conocidos de la historia, la Anunciación de Guido di Piero, conocido como Fra Angelico. Creo que sintió una especie de vocación dentro de la vocación. Tenía un talento natural extraordinario para la pintura y cuando también sintió la llamada a la vida religiosa, sus superiores comprendieron que su talento podía ponerse al servicio del Evangelio. La forma específica en que Fra Angelico predicaba era a través de sus pinturas, por lo que se puede considerar que sus pinturas son una especie de homilías en figuras y colores. El pintor toscano fue el autor de distintas representaciones del momento de la Anunciación, como la famosa imagen que hoy está expuesta en el Museo del Prado de Madrid. En Florencia, Fra Angelico decoró 44 celdas del claustro con escenas bíblicas, pero al cruzar el umbral hacia los dormitorios, la escena del sí de María captura las miradas de todos los que lo visitan. Fra Angelico tenía una forma muy poderosa de describir el papel de María en la obra de la salvación mediante símbolos sutiles. Por ejemplo, se ve que el jardín en primer plano es muy colorido y ordenado, pero si se mira detrás del muro, Fra Angelico representó un bosque muy espeso y lleno de desorden. Así pues, hay una especie de separación entre el mundo de la gracia, de la unión con Dios, y María, por supuesto, es el claro ejemplo de ello, y el mundo del pecado que se encuentra detrás de ese jardín. Encargado por Cosme de Medici, erigido en la Florencia medieval, el convento de San Marcos alojó a los frailes dominicos durante siglos. En 1869 fue restaurado y convertido en un museo, una biblioteca y una parte de clausura para los frailes. El líder de Florencia, Cosme el Viejo, quería construir un convento y un monasterio nuevos para los frailes, y quería que lo decorara el mejor artista. Básicamente hay dos tipos de escenas representadas en este monasterio. Una de ellas son escenas del Nuevo Testamento y la otra es una serie especial sobre la crucifixión. Y tiene dos propósitos diferentes. Las escenas de la crucifixión están representadas especialmente para los novicios, de modo que cuando un novicio, es decir, un fraile que acaba de comenzar su vida religiosa, entraba en esas habitaciones en las que pasaba la mayor parte del día, tenía que meditar sobre la pasión de Cristo. Fra Angelico llegó a Roma en 1447 para trabajar para el Papa Nicolás V en la Capilla Nicolina, residiendo en el convento de Santa María sopra Minerva. EWTN tuvo un acceso exclusivo al claustro y caminamos por los pasillos en los que paseó el mismo Fra Angelico. Fra Angelico pasó el último año de su vida aquí y está enterrado en Santa María sopra Minerva. ¿Qué nos dice esto de su vida? Fra Angelico vivió aquí sus últimos años, entre 1453 y 1455, y ese fue un periodo muy importante en su vida, ya que le encargaron varias pinturas, incluidos los frescos que están aquí. También pasó aquí sus últimos días y fue enterrado aquí mismo, en Santa María sopra Minerva, y si se echa un vistazo al breve registro de sus actividades, se comprende que fue tanto un religioso como pintor hasta el final de su vida.
Las obras de Fray Angelico han sido celebradas como imágenes de devoción que no solo representan escenas sagradas, sino que invitan a la contemplación y a la oración, una obra que le mereció el título de beato. El 3 de octubre de 1982, San Juan Pablo II aprobó su culto y en febrero de 1984 lo proclamó patrón universal de los artistas. According to the witnesses, for example, Vasari. Según los testigos, por ejemplo, Vasari, su gran biógrafo, nos cuenta que nunca comenzaba una pintura sin rezar primero, por lo que cada pintura es una oración en sí misma, algo que también reconoció San Juan Pablo II, quien dijo que en la obra de Fra Angelico el arte se convierte en plegaria. También Miguel Ángel se fijó en algunas de sus figuras y dijo: esas figuras fueron vistas primero por Fra Angelico en el cielo y luego él las puso en la tierra. Y uno de los lemas de Fra Angelico era: chi fa cose di Cristo, con Cristo debe stare sempre, es decir, quien hace la obra de Cristo debe estar siempre con Cristo. Muy interesante, en verdad. Y es una manera también de evangelizar a través de la pintura, a través de los cuadros. Así que bueno, felicidades y felicitar también, ¿por qué no?, a todos, no solamente frailes, todos sacerdotes que se dedican, ¿verdad?, a esto, a la pintura, a pintar, a evangelizar a través de la pintura. Oye, por cierto, vamos a enviar un saludo al padre Leonel Méndez, saludo para él, que él evangeliza a través de la pintura. Saludos para el padre Leonel, así que saludos para él. Y bueno, saludos también por acá, estoy viendo, sintonizando, por supuesto, al día a través del YouTube de Radio Claret Digital, a Irisel Marí. Saludos para ella, así que también está en sintonía. Y bueno, seguimos con más, como les había dicho, ayer celebramos la Anunciación y también el Día del Niño por Nacer. Y de esto tenemos también un audio, un reportaje que, bueno, el Día del Niño por Nacer, salvando a recién nacidos abandonados. Buen reportaje, escuchemos. El río Tíber de Roma, aunque hoy en día ofrece una bonita vista y es un lugar ideal para pasear, en el pasado suponía una sentencia de muerte para los bebés no deseados. A finales del siglo XII, el entonces gobernante del Vaticano, el Papa Inocencio III, se enteró de que las madres abandonaban a sus bebés arrojándolos al río Tíber. En aquella época, el abandono de recién nacidos era muy común, especialmente entre las familias pobres y las prostitutas que se enfrentaban a embarazos no deseados. El Papa Inocencio III consideró que esto era inaceptable y en 1198 ordenó que se construyera un torno para abandonados junto al Tíber, en el hospital más antiguo de Europa, Santo Spirito in Sassia. Este es el torno de los abandonados que salvó a miles de bebés. Fue el primero que se construyó. Si han estado en Roma, es probable que hayan pasado por delante sin darse cuenta. Se encuentra en Borgo Santo Spirito, a la vuelta de la esquina de la Ciudad del Vaticano. Los tornos para niños abandonados se extendieron en Italia más que en cualquier otro país europeo. Este en concreto siguió funcionando hasta 1870, debido a los cambios en la política social. Pero este torno dio lugar a una red de guarderías infantiles que se extendería a lo largo de todo el continente. Los hospitales y las iglesias de toda Europa no solo acogían a los niños abandonados, sino que también les ayudaban a encontrar familias de acogida. Hoy en día, hospitales como el Policlínico Casilino y otros hospitales de todo el mundo utilizan versiones modernas de aquellos tornos para bebés, inspirados en este, mostrando a las madres que siempre hay una alternativa. The baby box is our founding well. La caja para bebés, como se llama nuestro torno fundacional, se construyó en 2006, hará unos 20 años. Se creó para ayudar a las madres en dificultades que no podían llevarse a sus hijos consigo y así salvar la vida de los recién nacidos. Desde la creación de la caja para bebés, solo un bebé ha sido confiado a este torno fundacional. Fue en 2007, cuando el bebé tenía 3 meses. Si una madre decide abandonar a su hijo, puede dejarlo en una cuna situada en la sala donde está la caja para bebés, que se mantiene a una temperatura constante durante todo el año. Contamos con una alarma que se activa mediante un sensor y avisa al personal de la sala de urgencias. Una cámara enfoca únicamente la cuna, donde se encuentra el bebé, sin captar el rostro de la persona que lo deposita en ella.
Los tornos para niños abandonados garantizan una total privacidad. No hay cámaras ocultas ni nada que grabe la entrada. Una vez que se activa la alarma, solo tarda unos segundos en que un neonatólogo y una enfermera lleguen y recojan al bebé. El niño es llevado inmediatamente al interior para someterlo a revisiones médicas y cuidados rutinarios. A partir de ese momento, el caso se gestiona mediante los procedimientos habituales del hospital y de protección infantil. Gracias a la incubadora de transporte que ya se encuentra en la misma caja para bebés, el niño es trasladado a la sala de patología neonatal o a la unidad de cuidados intensivos neonatales, dependiendo de su estado clínico. No obstante, la caja para bebés está equipada para proporcionar atención de emergencia si es necesario. Durante la estancia en el hospital, al bebé se le realizan pruebas para evaluar su estado de salud y, posteriormente, se activan los servicios sociales para informar del caso al Tribunal de Menores, de modo que el bebé pueda ser confiado a un centro de protección o a una familia adoptiva. Aunque las cajas para bebés más modernas difieren en cierta medida de las cajas de la Edad Media en cuanto a la buena equipación de los departamentos hospitalarios y las nuevas tecnologías, el deseo de ofrecer al recién nacido un futuro y una vida mejores sigue siendo la razón fundamental de la existencia de estos tornos para niños abandonados. Sin duda, se trata de un signo de esperanza, ya que abandonar a los recién nacidos a menudo significa privarlos de su oportunidad de sobrevivir. Pueden producirse acontecimientos trágicos cuando el abandono de los bebés, por ejemplo, en los contenedores de basura poco después de nacer. Con un torno para expósitos, una madre puede dar a su bebé la posibilidad de vivir y ser confiado a una familia. De hecho, el lema de nuestra caja, la Baby Box, es: no abandones a tu bebé, confíanoslo. Bueno, mira, me recuerda mucho cuando la Santa Teresa de Calcuta llegaba una madre y de repente deseaba abortar al bebé y la Madre Teresa decía: si no lo quieres, regálamelo, dámelo. Y llegaban muchos también y le daban los bebés a Santa Teresa de Calcuta. Lo mismo pasa igual en este caso, y vemos este proyecto que ha sido, y es hermoso este proyecto. Lamentable, ¿qué pasa, no, con estas madres que dejan a estos niños? Quizás algunas de repente por sinnúmeros de problemas que puedan pasar. Lo importante es que se prevalezca la vida en esto, ¿no? Y así que en este caso aplaudimos, ¿verdad?, este proyecto de poder sobre todo prevalecer la vida de inocentes, de bebés, ¿verdad?, que están llegando al mundo. Seguimos, 1:34 p.m. Bueno, por acá yo le tengo la última cinta de Goya Producciones. Sí, exactamente. Goya Producciones sigue sacando, ¿verdad?, películas, cintas, y esta en este caso es dirigida por Andrés Garrigó. Y esta se va a estrenar el 10 de abril en España, llegará a Centroamérica a finales del próximo mes y en Estados Unidos quizás más o menos en la segunda mitad del año. Y bueno, esta producción se llama En busca del Mesías, que describe el camino interior de judíos que creyeron en Cristo. Escuchemos. Qué duda cabe que el pueblo de Israel, los judíos, representan el pueblo elegido. El ambiente sociopolítico en el que aparece Jesús de Nazaret, tenemos una clara noción de que es el Mesías de Israel. Obviamente va a traer muchas convulsiones políticas. En el momento en que empecé a ver a Jesús, yo permití que eso continuara. Eugenio Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar. Es un personaje extremadamente interesante. Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor, porque sabía que si uno muere odiando, alimenta el odio, pero si uno muere amando, el odio se corta, vence el amor. Mi familia ha sido afortunada.
Y ahora 3 de nosotros somos católicos. Entendí que la auténtica visión católica sobre los judíos y el judaísmo es, como dijo San Juan Pablo II, la de nuestros hermanos mayores en la fe. No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía. Y yo le pedí a María que curara a mi padre judío. Mi padre se curó y yo me hice cristiano. Interesante, En busca del Mesías, ¿no? Describe nuevamente lo que le digo, el camino interior de judíos que creyeron en Cristo, que hoy en día son cristianos. Interesante, en verdad. Bueno, vamos entonces, 1:36 p.m. Vamos a una pausa musical y estamos nuevamente de vuelta aquí en Al Día. Tres días de dolor, luto y soledad, 3 días que se ha ido el sol. Pensaron que en la cruz todo se acabó, que en vano es que murió Jesús. Bendita entre las mujeres que guardó todo en su corazón. Ella sabía que al tercer día resucitaría. Ella esperaba y mientras todos dudaban, ella rezaba, la madre pedía por su hijo, pedía y no se cansaba y mientras todos dudaban, María creía, ella sabía. Madre de dolor, rompió su corazón cuando la espada traspasó. Modelo de esperanza, modelo de la fe, regalo de Jesús también. Bendita entre las mujeres que guardó todo en su corazón. Ella sabía que al tercer día resucitaría. Ella esperaba y mientras todos dudaban, ella rezaba, la madre pedía por su hijo, pedía y no se cansaba y mientras todos dudaban, María creía, ella sabía. Estamos de vuelta en su programa Al Día y saludamos a todos los que nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Hogar en 94.1 FM, 93.1 FM, 99.1 FM, 101.1 FM, 103.7 FM, los que nos sintonizan también o nos están escuchando a través del canal de audio de Tigo 857 y por supuesto en
el YouTube de Radio Claret Digital. Así que saludos a todos, saludos en cabina, también en Radio Hogar. No sé si está Arsenio o está también de repente, a ver, ¿quién puede ver? Arsenio será de repente, o Samuel también. Saludos al profeta Samuel. saludos a ustedes allá, acá en Radio Claret Digital. El gran Samir que está en controles. Y bueno, seguimos con más y vamos a darnos un paseíto por el mundo entero. Y bueno, el Papa León XIV renueva su llamado para que cese la guerra. Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán, quienes se ofrecieron a acoger eventuales negociaciones entre los dos países para poner fin al conflicto en Oriente Medio, informa Associated Press. Fuentes iraníes señalan que el plan incluye limitar la defensa de Teherán, cesar el apoyo a grupos aliados y otras exigencias como frenar programas militares y nucleares. El presidente Donald Trump dijo este martes que el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio encabezan las negociaciones con Irán y expresó optimismo de que un acuerdo está cerca. Me duele decirlo, pero acabamos con todos sus líderes. Luego se reunieron para elegir nuevos líderes y los eliminamos a todos. Ahora tenemos un nuevo grupo y podemos hacerlo fácilmente. Pero veamos cómo les va. Es en realidad un cambio de régimen. ¿Sabes? Esto es un cambio de régimen porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que crearon todos esos problemas. Este miércoles el teniente coronel Ebrahim Solfagari, portavoz militar iraní, se burló de Estados Unidos por su fracaso estratégico y sugirió que no habrá negociaciones sobre el plan de 15 puntos. Quien se autoproclamaba superpotencia mundial ya habría salido de este lío si hubiera podido. No disfraces tu derrota, ¿de acuerdo? Nuestra postura ha sido la misma desde el primer día y seguirá siéndolo. Alguien como nosotros jamás podrá llegar a un acuerdo con alguien como tú, ni ahora ni nunca. Funcionarios de la administración Trump buscan organizar una reunión en Pakistán este fin de semana para discutir una salida al conflicto con Irán, según CNN. Mientras los precios del petróleo cayeron y los mercados bursátiles repuntaron este miércoles después de que Trump expresara su optimismo en un acuerdo para el fin de la guerra con Irán. Por otro lado, continúan los bombardeos de Israel en el sur del Líbano y en el norte de la capital Beirut a instalaciones del grupo terrorista Hezbollah, aliado de Irán. Escuchamos 4 golpes y salimos corriendo. Mientras corríamos, la parte inferior del edificio recibió un impacto. Felizmente nadie resultó herido, solo hubo daños materiales. Por su parte, Irán responde con ataques a Israel. Anoche derribaron con misiles un edificio al este de Tel Aviv. También siguen atacando con drones el Golfo Pérsico, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Anoche, desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV renovó su llamado al cese del fuego en Medio Oriente. Quiero reiterar el llamado a un alto al fuego, a trabajar por la paz, pero no con armas, sino con diálogo, buscando una solución para todos. Ahora el odio aumenta, la violencia empeora, hay más de 1 millón de desplazados y muchas personas han muerto. Queremos orar por la paz, pero insto a todas las autoridades a que trabajen realmente con el diálogo para resolver este problema. Gracias, que tengan una buena noche. Información oficial de cada país reporta más de 1.000 muertos y más de 1 millón de desplazados en Líbano, más de 1.500 fallecidos en Irán y al menos 16 en Israel. También 13 militares estadounidenses muertos. Y seguimos con más en este mismo tema, ¿no?, de la guerra. Y el presidente español Pedro Sánchez alerta de un desastre absoluto por la guerra en Irán. Han cambiado a un Jamenei por otro. Escuchemos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el impacto de la guerra en Oriente Medio representa un escenario mucho peor que el de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Sánchez calificó la guerra de absurda, ilegal y cruel en su intervención del miércoles en el Congreso de los Diputados. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón.
El presidente del gobierno se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares en territorio español en su ofensiva contra Irán, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de suspender el comercio con Madrid. La semana pasada, el gobierno de Sánchez aprobó un amplio paquete de medidas por valor de 5.000 millones de euros destinado a mitigar el impacto económico de la guerra y que incluía una bajada en los impuestos sobre los combustibles. Miren, puedo decir algo. Por primera vez creo que puedo estar de acuerdo con el señor Pedro Sánchez en lo que dijo. Porque definitivamente que acá estamos pagando los platos rotos, ¿no? Sobre todo el alza de la gasolina. Y que, por cierto, por ahí esta mañana creo que escuché que ya van a comenzar o viene el alza de algunos rubros. Por ejemplo, como el arroz, cebolla, etc. No es confirmado, pero ya lo he escuchado. Y claro, obviamente porque esto trae todo esto, ¿no? Esta cadena que provoca la guerra. Y si seguimos hablando de este mismo tema, Irán rechaza el alto al fuego propuesto por Estados Unidos y continúa con sus contraataques. Veamos. Irán ha rechazado un plan de paz de Estados Unidos para detener la guerra en Oriente Medio, al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, incluido un ataque que provocó un enorme incendio en el aeropuerto internacional de Kuwait. La cadena en inglés de la televisión estatal iraní Press TV hizo el anuncio, que se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán. Más temprano, el miércoles, Irán se burló de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, insistiendo en que no habían participado en ninguna negociación. سطح خود درگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا mundial, ya que se habrá salido de este lío, si pudiera. No disfraces tu derrota de acuerdo tu promesa. La emisión de Press TV incluyó una contrapropuesta de Irán, un plan de 5 puntos que incluía el cese de los asesinatos de sus funcionarios, medidas para garantizar que no se libren más guerras contra el país, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Seguimos con más y bueno, ya vamos entonces a apartarnos un poquito de esa área conflictiva que hay ahorita mismo y vamos entonces a tomar un avión y vamos a los Estados Unidos, ya que un jurado de este país dictamina que Meta perjudicar deliberadamente la salud mental de los menores. Escuchemos. Un tribunal de Estados Unidos ha impuesto una multa de 317 millones de euros a Meta tras determinar que la plataforma perjudicó a sabiendas la salud mental de los niños y ocultó información sobre la explotación sexual infantil. Los miembros del jurado determinaron en su fallo, emitido el martes, que Meta incurrió en prácticas comerciales inaceptables que se aprovechaban injustamente de la vulnerabilidad y la inexperiencia de los niños. Meta no solo sabía lo que iba a hacer, sino que vio cómo se desarrollaban los hechos en tiempo real, en todos y cada uno de los documentos que hemos revisado. Meta vio lo que se les estaba pasando a los niños, ya fuera Molly, Russell o los niños de Nuevo México, víctimas de extorsión o de material. Todo eso en un daño que Meta documentó. El jurado también determinó que se habían producido miles de infracciones de la Ley de Prácticas Desleales del Estado, una ley de Nuevo México que protege a los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales. Un portavoz de Meta afirmó que la empresa no está de acuerdo con el veredicto y que lo recurrirá. Y en este mismo tema, Meta y Google generan deliberadamente adicción en los jóvenes, según una sentencia judicial. Un tribunal de Los Ángeles ha fallado en contra de Meta y Google por crear intencionadamente adicción a sus productos entre los jóvenes, lo que ha provocado problemas de salud mental. La demanda fue presentada por una mujer que ahora tiene 20 años, quien afirmó que su uso de las redes sociales le provocó pensamientos suicidas. Muchas víctimas se suicidaron. Fue una decisión deliberada que tomaron, no fue un accidente y los padres no tienen la culpa. De eso no hay duda.
sabían el daño, ¿verdad? Sabían el daño que causarían. Evaluaron el riesgo y siguieron adelante. El jurado impuso una multa de $3 millones a las empresas en esta demanda histórica, a la que podrían seguir numerosos casos similares. Un día antes, en otra demanda, Meta fue multada con $375 millones por poner en peligro a menores. Un portavoz de Meta declaró que no están de acuerdo con la sentencia y que presentarán un recurso de apelación. Bueno, para los que de repente no saben, Meta es la empresa de Mark Zuckerberg, que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp también, así que y que bueno, todos sabemos que es que entrar en redes sociales es crear también adicción. Crea adicción, definitivamente, eso no lo dudamos. Pero bueno, ahora está Mark Zuckerberg de millonario a un gran lío que tiene, porque las demandas van a seguir cayendo. Interesante. Amanecerá y veremos, como dicen por ahí, veremos cómo va a terminar esto. Bueno, de Estados Unidos ahora brincamos a Inglaterra, ya que Sarah Mulay hace historia al ser proclamada como la primera arzobispa de Canterbury. Sarah Mulally se ha convertido en la primera mujer que lidera la Iglesia anglicana tras ser entronada en la Catedral de Canterbury a la edad de 63 años. Mulally, una antigua enfermera oncológica que se ordenó sacerdotisa a los 40 años, celebró el miércoles el inicio de su ministerio público como primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana Mundial. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el príncipe heredero Guillermo y la princesa Catalina, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer y distintos representantes del Vaticano. La celebración supone un hito para la Iglesia anglicana, que ordenó a sus primeras mujeres sacerdotisas en 1994 y a su primera mujer obispa en 2015. El nombramiento de Mulally podría aumentar las divisiones en una comunión anglicana dividida en torno a cuestiones como el papel de la mujer y el trato a las personas LGTBIQ+. Seguimos con más y bueno, vamos ahora con las efemérides y días mundiales. Día de conciencia sobre la epilepsia, o conocido también como el Día Púrpura. Conozcamos un poquito más. La epilepsia es un padecimiento que afecta al menos a 50 millones de personas en el mundo. Para sensibilizar a la población sobre las necesidades de las personas que viven con ella, se eligió el 26 de marzo como Día Mundial de la Epilepsia, también llamado Día Púrpura. Esta enfermedad es causada por actividad eléctrica anormal en las neuronas, lo que puede provocar convulsiones, movimientos involuntarios, pérdida de conciencia, entre otros síntomas. Existen diversos tratamientos para la epilepsia, que son determinados por el médico según las características específicas del paciente, y van desde ingerir medicamentos con pocos efectos secundarios hasta cirugías. Y también hoy celebramos el Día Mundial del Clima. Escuchemos. Cada 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima, con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Si bien las variaciones climáticas son comunes, los científicos afirman que en los últimos 150 años se registra un ritmo de cambio acelerado, producto del desarrollo industrial y crecimiento de la población. Todas esas acciones contribuyen al cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero y malas prácticas ambientales, provocando condiciones adversas para los ciclos naturales que permiten la vida en la Tierra. El planeta necesita con urgencia que se articulen acciones orientadas a la adaptación al cambio climático. El desafío de los países es desarrollar políticas de Estado con el compromiso y eficacia necesarios para evitar o minimizar los impactos negativos que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. A cuidar nuestra casa común. Prácticamente es eso, cuidar nuestra casa común. Bueno, los invito a las 3 de la tarde por el YouTube de Radio Claret Digital, la Hora de la Misericordia, luego a las 5:15 de la tarde, la Santa Eucaristía y también la Hora Santa, que también nos retransmiten nuestros amigos de Radio Hogar.
y a las 7 de la noche por el YouTube de Radio Claret Digital, La Palabra en tu Casa. Así que bueno, los esperamos a ustedes, los invitamos para que puedan sintonizar. De esta manera finalizamos el programa Al Día, agradeciendo a nuestros amigos en controles en Radio Hogar y aquí también a Samir aquí en el estudio de Radio Claret Digital. Que todos tengan una excelente tarde y nos vemos, Dios primero, mañana. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.